El presente video corresponde a la actividad de construcción aplicada número 3 de la materia de estadística, en la cual se nos solicita hacer un ejemplo de la aplicación de la estadística descriptiva a un contexto real. Para desarrollar el ejemplo, hemos tomado el peso de 80 personas del sexo masculino del municipio de Plato Magdalena, cuyos datos originales se presentan en la pantalla. Los X sub 1 identifica cada persona de la muestra y enfrente se encuentra el peso en kilogramos, el cual hemos redondeado con el único objeto de facilitar el ejercicio. Como primer dato tenemos que el tamaño de la muestra M es igual a 80. Iniciamos elaborando la tabla de frecuencias. Como primer paso determinamos el valor máximo y mínimo que toma la variable. Para facilitar el trabajo ordenamos los datos de menor a mayor. Y tenemos que el X mínimo o el valor mínimo es 60 y el valor máximo 105. Con estos datos podemos calcular el rango o recorrido, el cual simbolizamos con la letra R y que sería igual al valor máximo menos el valor mínimo. Para este caso, 45. Establecido el rango, pasamos a determinar el número de intervalos M aplicando la fórmula de Sturges, que nos dice que M es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de N, o sea, el tamaño de la muestra. Entonces tenemos que M es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 80, lo que nos arroja un valor de 7.28 aproximadamente. Este 7.28 lo aproximamos a 7, que sería el número de intervalos para el ejercicio. Ahora procedemos a determinar la amplitud de cada intervalo, la que simbolizamos con la letra C y que es igual al recorrido sobre el número de intervalos. 45 sobre 7 igual a 6.42. Este valor lo aproximamos al entero inmediatamente superior, para este caso 7. Es importante que la aproximación se haga al entero superior para que no queden valores por fuera del rango. A continuación procedemos a la formación de los distintos intervalos. Para ello tenemos que tener en cuenta de que por las aproximaciones que hicimos tanto del número de intervalos como de la amplitud se nos forma un nuevo recorrido, en este caso 7 por 7 igual a 49, el cual presenta una diferencia de 4 unidades con respecto al recorrido que calculamos originalmente. Estas 4 unidades las distribuimos entre el valor máximo y mínimo que habíamos obtenido para obtener un nuevo valor máximo y un nuevo valor mínimo. Le restamos 2 al valor mínimo y le sumamos 2 al valor máximo, resultándonos como nuevos máximos el 107 y como nuevo mínimo el número 58. Ahora procedemos a formar el primer intervalo. El límite inferior del primer intervalo es igual al valor mínimo, 58 en este caso, y el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud, 58 más 7, 65 para este caso. Por lo tanto, el primer intervalo será 58,65. A partir de este primer intervalo formamos los intervalos subsiguientes. Simplemente adicionamos al límite superior el valor de la amplitud.
el límite superior de un intervalo pasa a ser el límite inferior del siguiente intervalo. En este caso, para diferenciarlos, le hemos sumado 0,1 a los límites inferiores, pero solo para este efecto. Este 0,1 no entrará en los cálculos que se requieran hacer con base en estos valores. Una vez formados los diferentes intervalos, procedemos a contar cuántos valores hay en cada intervalo y así obtenemos la frecuencia absoluta de cada intervalo. La suma de todas las frecuencias absolutas debe ser igual al tamaño de la muestra, 80 para este caso. La frecuencia relativa la calculamos dividiendo cada frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. 3 dividido entre 80 nos da 0,04 y así sucesivamente para cada frecuencia absoluta. Debemos verificar que la suma de las frecuencias absolutas sea igual a 1. La frecuencia absoluta acumulada simplemente es la suma de las frecuencias absolutas. Para la primera clase, la frecuencia absoluta acumulada será igual a la frecuencia absoluta. En la segunda clase, la frecuencia absoluta acumulada será igual a la frecuencia absoluta de la primera más la frecuencia absoluta de la segunda, y así sucesivamente. Se verificará que la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo será igual al tamaño de la muestra. La frecuencia relativa acumulada la encontramos con un proceso similar al de la frecuencia absoluta acumulada, pero teniendo en cuenta la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta relativa acumulada de la primera clase será igual a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada de la segunda clase será igual a la frecuencia relativa de la primera más la frecuencia relativa de la segunda clase, y así sucesivamente. Se verificará que la frecuencia relativa acumulada de la última clase o del último intervalo sea igual a 1. Finalmente encontramos la marca de clase, que resulta de sumar el límite inferior del intervalo más el límite superior y dividirlo entre 2. En esta suma no entra el 0,1 que sumamos al límite inferior de cada intervalo. Y así queda conformada la tabla de frecuencias de la muestra. Si en un plano cartesiano relacionamos las frecuencias absolutas en el eje vertical versus los intervalos en el eje horizontal, obtenemos el gráfico denominado histograma de frecuencia, que es una serie de rectángulos contiguos unos a otros, donde la base es igual a la amplitud del intervalo, en este caso amplitud constante, y la altura es igual a la frecuencia absoluta. En la misma gráfica podemos apreciar el polígono de frecuencias, que relaciona la marca de clase de cada intervalo, es decir, el punto medio de cada uno de los rectángulos del histograma, con la frecuencia absoluta. Si unimos esos puntos medios de cada rectángulo, obtenemos el polígono de frecuencias. Si relacionamos en el eje vertical las frecuencias absolutas acumuladas y en el eje horizontal los intervalos de clases, obtenemos la gráfica denominada ojiva ascendente,
la cual nos permite ver cuántas observaciones se encuentran por encima o por debajo de ciertos valores. Continuamos con el cálculo de las medidas de posición o de tendencia central. Empezamos con la media aritmética. Como se trata de datos agrupados en intervalos, aplicamos la fórmula que dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de los productos de la marca de clase multiplicada por su correspondiente frecuencia absoluta, dividido entre el tamaño de la muestra. En la tabla podemos ver que ya preparamos los productos de la marca de clase por la frecuencia absoluta y tenemos la sumatoria. Por lo tanto, para el cálculo simplemente reemplazamos los valores. Sumatoria de YI por NI, que es 6663, dividido entre el tamaño de la muestra 80, nos da un valor de 83.29. Lo que nos indica que el peso promedio de las 80 personas de sexo masculino del municipio de Plato es de 83.29 kilogramos. Proseguimos con el cálculo de la mediana. Para el cálculo de la mediana o valor central, utilizamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta y los límites de los intervalos, así como la amplitud de clase. Iniciamos encontrando la posición de la mediana, para lo cual dividimos el tamaño de la muestra entre 2, es decir, la mitad de las observaciones, que para este caso es 40. Buscamos este valor en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Si no lo encontramos, al valor inmediatamente anterior, en este caso 20, lo rotulamos como NI-1 y al valor siguiente, en este caso 56, como NI. Y procedemos a aplicar la fórmula de cálculo de la mediana, que nos dice que es igual al límite inferior del intervalo de la NI más la amplitud de clase multiplicada por la fracción que resulta de la mitad de las observaciones menos la frecuencia absoluta acumulada NI-1 sobre el NI. Reemplazando tenemos valor inferior del intervalo 79 más amplitud de clase 7, tamaño de la muestra sobre 2 igual 40, NI-1 20, NI igual a 36, lo que nos resulta un valor de 82.89, que corresponderá al valor central de los datos de la muestra. Proseguimos con el cálculo de la modo o valor modal. Para el cálculo de la moda o valor que más se repite, interviene la frecuencia absoluta, la amplitud de clase y el límite inferior del intervalo. Ubicamos el valor de frecuencia absoluta más alto en la columna correspondiente y a ese valor lo llamamos NI. Al valor inmediatamente inferior lo llamamos NI-1 y al inmediatamente superior NI más 1.
Identificados estos valores, procedemos a sustituirlos en la fórmula del cálculo. El límite inferior del intervalo donde está NI es 79, más la amplitud de clase 7, NI igual a 36, NI menos 1 igual a 12, NI más 1 igual a 13. Hacemos los cálculos, arrojándonos un valor de 82.57 para este caso. Proseguimos con la media geométrica. Aplicamos la fórmula que nos dice que el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de los productos que resultan de multiplicar la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase dividido entre el tamaño de la muestra. A la tabla ya le hemos incorporado el logaritmo de la correspondiente marca de clase y una columna donde figura la multiplicación de la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase, así como también obtenemos la sumatoria de esa operación. Entonces simplemente procedemos a reemplazar los valores en la fórmula. Logaritmo de la media geométrica sería igual a 153,429 dividido entre 80 igual a 1.91. Por lo tanto, la media geométrica sería igual al antilogaritmo de 1,917862, que es igual a 82.77. Terminamos calculando el tercer cuartil. En la fórmula de cálculo de los cuartiles interviene la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta y los límites de los intervalos. Como primer paso, calculamos la posición del cuartil aplicando la fórmula Kn sobre 4, donde K es el número del cuartil y N el tamaño de la muestra. Reemplazamos los valores 3 por 80 sobre 4 y obtenemos el valor de 60. El valor obtenido lo buscamos en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Si no lo encontramos, como en el presente caso, al valor inmediatamente inferior lo rotulamos como NI menos 1 y al inmediatamente superior como NI y procedemos a aplicar la fórmula. El límite inferior del intervalo NI para este caso es 86 más la amplitud, que es 7, multiplicada por la fracción que resulta de dividir el número del cuartil, que es 3, por el tamaño de la muestra, que es 80 sobre 4, menos 56, que corresponde al NI menos 1, todo dividido entre 13. Haciendo los cálculos obtenemos un valor de 88.15. Este valor obtenido del tercer cuartil es el valor de la variable que supera el 75% de las observaciones y a la vez es superado por el 25% de ellas. En nuestro ejemplo, el 88.15, que es el valor del tercer cuartil, está superando a 60 de las 80 observaciones de la muestra y es superado por 20 de esas observaciones. Gracias.